Y sabes qué, si escuchaste tal vez ahí en la oración, voy a hablar de un tema que estuve compartiendo el jueves y creo que es muy importante. Se trata de la buena batalla. Y quiero empezar platicándote o comentándote y preguntándote, tal vez tú y yo estamos en esta situación, de que venimos a la iglesia y escuchamos de Dios y creemos en Dios, pero no solo venimos por eso. Venimos porque queremos que Dios actúe activamente en nuestras vidas. No queremos que se quede ahí en una buena idea, que se quede ahí en algo que nosotros creemos y que vamos a un lugar donde otras personas creen lo mismo que nosotros. De hecho, Joel lo ha dicho, si no crees exactamente lo mismo que nosotros, no importa, porque a quien buscamos es a Dios, que Él nos revele a ti, nos revele a mí quién es Él y qué es lo que específicamente debemos hacer en nuestra vida. No creemos lo mismo todos. No somos un club social donde venimos aquí nada más a ser amigos. Venimos porque le pedimos a Dios que venga e intervenga en nuestras vidas, que venga y cambie nuestra mente, que cambie nuestra manera de pensar y que cambie lo que Él quiera cambiar. Eso es a lo que venimos, a que Dios nos guíe, a que Dios venga y nos transforme. Y hay una historia que justo habla de eso, habla de cómo Dios llega con una persona que era de una manera que él se sentía limitado, que él se sentía que no podía, que él se sentía que Dios no lo podía usar, que Dios no lo podía perdonar, que Dios no iba a hacer nada en su vida, y Dios actuó en su vida y Dios lo usó para bendecir a otras personas. Y se trata de Gedeón. Pero antes de eso, quiero comentarte que para que Dios usara a este muchacho, Gedeón, primero tuvo que pasar un proceso en el cual quería cambiar la manera de pensar de Gedeón. Pero para cambiarla, o ese proceso consistía en que Gedeón tenía que librar una batalla. Todas las personas en nuestras vidas vamos a estar librando batallas. Y es bien importante mencionar que hay batallas buenas y hay batallas malas. Hay batallas que necesitamos luchar, si no, no vamos a avanzar en nuestra vida. Hay batallas que si no luchamos nos vamos a estancar y nuestra vida cada vez va a ir para peor. Pero hay otras batallas que estamos luchando y que nos están desgastando y que cada vez estamos más cansados, y que esas no las deberíamos estar luchando, que esas se las deberíamos dejar a Dios que Él actuara. Y quiero empezar leyéndote 1 Timoteo 6:12, que dice lo siguiente: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Sabes que Dios nos manda a pelear una buena batalla, no cualquier batalla, sino hay una más importante que las demás. Hay muchas batallas importantes en tu vida que tienes que luchar, pero hay una que es más importante que todas las demás, y es la batalla de la fe. Tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos que luchar esa batalla. Tal vez ni siquiera sabíamos que había algo que teníamos que estar luchando y aferrándonos. Dice, aférrate a esta, y es a tu fe. Lo que pasa es que va a haber situaciones donde las circunstancias, tu propia mente, tú mismo vas a decir, no, es que ya no sé si creer en Dios, he visto que no está actuando en mi vida, pero es una batalla que tenemos que luchar si queremos salir adelante. Y ahora sí vamos a pasar a la historia de Gedeón. Sabiendo esto, sabiendo que hay batallas que tenemos que luchar y sabiendo que hay batallas que solo nos están desgastando. La historia de Gedeón, vamos a cambiar de micrófono. La historia de Gedeón forma parte de muchas historias dentro de la Biblia. Y la historia de Gedeón está ubicada en un libro que se llama Jueces. Jueces es la historia de varias personas que dirigieron al pueblo de Israel, pero que no eran reyes, se llamaban jueces. Y entonces Gedeón fue uno dentro de muchos jueces que existieron en el pueblo de Israel. Por lo general, la historia de estos jueces es en cierta manera similar entre unos y otros. Son personas imperfectas,
Son personas que tenían fallas, personas que uno no se imaginaría que Dios las pudiera usar de tal manera, pero que Dios las usó. Y vienen una y tras otra historia. Y la historia de Gedeón es una de estas historias. Entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente la Biblia. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Bueno, ¿cuál era la situación que estaba pasando Israel en este tiempo? La situación era que había pueblos a su alrededor que cada año iban y les quitaban todas las cosechas. Para darte un poquito más de idea de en qué parte de la historia del pueblo de Israel se encontraba, no sé si tú habías escuchado que el pueblo de Israel había sido esclavizado, había sido esclavizado en Egipto. Luego llegó Moisés y los salvó de Egipto. Y luego vagaron por muchos años en el desierto. Más de 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, pero Dios les había prometido que iban a llegar a una tierra prometida donde iba a fluir leche y miel. Ellos cuando salieron de ser esclavos pensaron que iban a llegar a un lugar donde ya no iban a tener ninguna dificultad para conseguir alimento, que ya no iban a ser esclavos, que ya todo iba a estar bien. Pero cuando llegaron a esa tierra prometida por Dios, a ese lugar donde les iba a ir mejor que donde estaban, pues era un lugar que ya había otras personas, era un lugar que ya estaba ocupado, y era un lugar que había sido ocupado y que ya estaban viviendo ahí personas llamadas los madianitas. Los madianitas y otros pueblos vivían en ese lugar. Entonces, cuando Dios los saca de estar esclavos en Egipto y llegan a ese lugar, les da una indicación. Les dice: ¿saben qué? Van a llegar a este lugar que les prometí, donde ya no van a ser esclavos y donde yo los voy a proteger y los voy a bendecir, pero tienen que hacer algo, tienen que hacer una cosa. Y les dijo: no sigan a los dioses de los madianitas, de los amorreos y gran cantidad de dioses que tenían. Dice: no sigan a esos dioses. Van a vivir ahí rodeado de ellos, pero no sigan a sus dioses. Esa fue la indicación que le dio Dios a su pueblo. Y atínale qué pasó. A lo mejor con la introducción que ya te di, te voy a decir que fallaron. Aquí dice que los israelitas, viviendo en la tierra que les había prometido Dios, donde Dios les había dicho que nada les iba a fallar, que nada iba a faltar en sus vidas, estaban siendo esclavizados, y todas las cosechas venían estos pueblos que estaban alrededor de ellos y les quitaban todas las cosechas. Dice que tenían 7 años quitándoles todo. ¿A qué me refiero con todo? Vamos a ver en el versículo 6 lo que sigue diciendo esta historia. Dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso.
Dios ya les había advertido, ¿sabes qué? No hagas esto, no vayas a empezar a buscar otros dioses. Tal vez en la actualidad ya no están así, ya no estamos rodeados de personas adorando otros dioses, tal vez ya no lo vemos de esa manera, o aparentemente las personas no están adorando otros dioses. Pero sabes que las personas adoramos aquello que ponemos en primer lugar. Eso es lo que tú adoras. Todas las personas adoramos algo. Y yo creo que no es un regaño, no es nada ya. En esta iglesia pensamos esto: todos tenemos cosas que mejorar. La persona que comparte la palabra de Dios, así como la que tenga 20 años viniendo a la iglesia, todos tenemos cosas que mejorar. Y algo que tenemos que aprender es que todos podemos caer en quitar a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Y tal vez no estamos adorando otro Dios como tal, tal vez no tenemos una escultura y a la que le estemos pensando que Él es Dios, pero tal vez estamos poniendo en primer lugar en nuestra vida al dinero, o estamos poniendo una persona. Últimamente he estado leyendo, escuchando y viendo temas, por ejemplo, acerca de la soltería y de cómo hay personas que ponen el matrimonio en un pedestal como si fuera lo más importante en su vida. Y las personas piensan, es que si yo estuviera casado, todo sería diferente. Y la verdad es que no. Las personas que ya están casadas saben que eso no es lo que puede determinar tu felicidad. O hay personas al revés, que están casadas y dicen, si yo estuviera soltero, ¿por qué me casé tan joven? hay de todos. Pero el punto es que ni un matrimonio o ni un trabajo, a veces pensamos, es que si yo tuviera ese trabajo, si yo ganara más dinero, de verdad que mi vida sería diferente. Yo podría ser feliz y podría estar haciendo y deshaciendo. Y ponemos en tantas cosas que no son Dios, que ocupan el lugar de Dios, que nos pueden llevar a situaciones difíciles. Podemos estar luchando batallas que no nos van a llevar a salir de esa situación. Te voy a contar una historia bien pequeña. Se trata de un profesor que yo conocí cuando yo estaba en la primaria, y la historia es la siguiente. Ese profesor ni siquiera me dio clase a mí. Mi mamá es maestra y yo la acompañaba, más bien yo estudiaba en las escuelas donde ella daba clases, y en un lugar de Sombrerete había un profesor que era, yo creo que de los mejores profesores de primaria que he conocido. Ese profesor se llamaba Humberto Garza, y es de la ciudad de Monterrey, y él trabajaba acá. Y yo recuerdo que entre todos los alumnos, y yo escuchaba pues las pláticas de los maestros, y todos sin duda concordábamos en que era el mejor maestro que nunca habían conocido nadie, ni los otros profes, ni los alumnos. Era un profesor dedicado a su trabajo, y que era bueno y que hacía las cosas muy bien. Y él lo que quería era pues sobresalir en eso, escalar a otros lugares, ganar más dinero, y pues ya, eso fue lo que pasó. Esta persona era dedicadísimo en su trabajo, lo hacía muy bien, pero pasados como 25 años de eso, ya hace muy pocos años, iba en una ocasión con mi mamá, nació una sobrina y fuimos al hospital. Y en el hospital nos topamos a este profesor y lo reconocimos. Pues ya estaba obviamente más viejo, ya estaba jubilado esta persona, y lo reconocimos mi mamá y yo. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, profesor? Y lo que nos platicó, dice, no me ha ido nada bien. Mi vida fue un desastre. Tengo cáncer, me divorcié, tantas cosas que pasaron, no eran nada lo que yo esperaba. Cuando yo los conocí, pues yo estaba joven, y yo lo que creía era sobresalir en mi trabajo, y resulta que el cáncer y mi divorcio fueron a causa de mi trabajo. Porque mi esposa, cuando fui a Monterrey, me dijo, oye, pues vienes cada 4 meses, te la pasas en tu escuela y trabajando y buscando y haciendo. Dice, y por la misma escuela tampoco no comía bien y pasaban cosas. ¿Qué es lo que a veces podemos estar cometiendo el error? Podemos estar aferrados a una batalla que no nos corresponde luchar, aferrados a algo que queremos lograr con nuestras fuerzas y a nuestra manera de ser, cuando por más bien que lo hagamos, por muchas fuerzas que les pongamos,
eso no va a servir para ayudarnos, eso no nos va a hacer bien. Y ahorita que sigamos viendo la historia de Gedeón, vamos a ver cómo Gedeón estaba aferrado a una batalla que no era la correcta, a una batalla que no, o a una forma de pensar que no lo iba a sacar de su situación. Vamos a leer Jueces, versículo 11, 6:11. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Aquí hay varias cosas que importantes que notar. En lo que te había leído antes, menciona esta historia, que el pueblo de Israel tenía 7 años en hambre. Tenía 7 años que estaba siendo esclavizado. Y dice la palabra, dice, y entonces clamaron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó un ángel y le dijo a Gedeón esto: oye, van a salir de esta situación. Si te fijas, Dios respondió. Pero algo que podemos notar es que el pueblo de Israel no había clamado a Dios. Ya tenía 7 años en una situación en la que estaban pasando hambre, estaban siendo esclavizados, estaban teniendo muchas dificultades, pero no habían clamado a Dios. Y eso es muy común, es muy normal en los seres humanos que nos pueda pasar. Podemos estar pasando una situación y lo primero que pensamos es en lo que nosotros tenemos a la mano o lo que nosotros podemos hacer. Y lo último que hacemos es acudir a Dios. ¿Cuándo acudimos a Dios? Pues cuando ya se nos acabaron todas nuestras opciones. Cuando de plano ya dijimos, no, pues es que ya lo intenté así, ya lo intenté de esta otra forma y no puedo resolver mi problema. Entonces ya acudimos a Dios por lo general. Pero si acudiéramos a Dios desde un inicio y le pidiéramos sabiduría y le pidiéramos dirección, seguro Él respondería más rápidamente. Solo que lo dejamos hasta el final. Pero bueno, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón cuando vio al ángel y el ángel le dijo: ¿sabes qué? Tú, guerrero valiente, a través de ti es que se va a liberar al pueblo de Israel. Vas a ser tú a quien yo quiero usar para que el pueblo de Israel sea liberado. ¿Y qué fue lo que dijo Gedeón? No sé si lo recuerdes. Gedeón dijo: ¿yo? ¿Cómo voy a ser yo? Si yo soy del clan más débil de todo el pueblo de Israel. Y deja tú de eso, soy del clan más débil y yo soy el de menos importancia de toda mi familia. A mí nadie me va a escuchar, yo no tengo fuerzas para hacer nada. ¿Cómo quieres que yo sea quien vaya y nos libere de ser esclavos de estas personas? Pero hay unas palabras que hacen que todo tenga sentido. Tal vez eso era cierto. Gedeón no tenía ninguna influencia, Gedeón no tenía ningún ejército, Gedeón no tenía nada, pero le dijo, cuando lo mandó, le dijo: yo soy quien te envía. Pero el Señor, y
Y Gedeón respondía: pero ¿cómo yo podré con toda la tribu? Y el Señor le dijo: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esto viene en esta historia, pero viene en toda la Biblia. En todas las personas que Dios usó, ninguna eran perfectas, ninguna tenían superpoderes, ninguna eran tan fuertes. A Dios siempre le ha encantado usar personas débiles e imperfectas, así como lo somos tú y yo. Y siempre Dios ha querido usar a nosotros y quiere hacer algo en tu vida. Y quiere usarte para sacar adelante a tu familia, y quiere usarte para bendecir a otras personas. Y no importa de lo mucho que sepas o de lo mucho que tengas, pero el Señor te dice: yo estoy contigo. Vamos a seguir leyendo. En Jueces 6:30. Bueno. Luego de eso, el ángel está hablando con Gedeón y le está diciendo: ¿sabes qué? Yo estoy contigo, vas a liberar al pueblo de Israel de esta situación, pero antes tienes que hacer ciertas cosas que tal vez no se te van a hacer tan buena idea. Tal vez vas a decir: no, Dios, se me hace que esa no es la manera, lo que necesito es un ejército, porque ya ves, vienen ellos con ejércitos. Y lo que Dios le dice: mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente: tienes que ir y derribar los altares que hizo tu familia de otros dioses. Eso te aseguro que para Gedeón fue algo así como: ¿y eso en qué manera me va a mí a ayudar a que no vengan y nos roben la comida? Yo no le veo ningún sentido como yo destruyendo a esos altares, pero dudando y como tú quieras, con miedo, porque se ve que Gedeón no era alguien muy valiente. Dice la palabra de Dios que juntó 30 hombres y a medianoche fue y derribó los altares que había otros dioses. Y luego viene el versículo 30 que dice: todas las personas de ahí del pueblo de Israel, los vecinos, los familiares, fueron y le dijeron esto al papá de Gedeón: saca a tu hijo. Le exigieron a Joás. Joás era el papá de Gedeón. Le exigieron a Joás los hombres de la ciudad: tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. ¿Sabes que Gedeón, aún dudando, aún con miedo, aún cuando no creía muy bien que Dios fuera a usarlo a él siendo tan débil, obedeció a Dios? Obedeció a Dios y fue y destruyó el altar de Baal y el de la diosa Acera, lo menciona, destruyó esos altares, lo que hizo enojar a su pueblo y a su familia. Y en vez de decirle: oye, qué bien que ya destruiste esos altares, fueron y lo querían matar. Gedeón salió de esa situación diciéndoles: pues si su Dios quiere hacer algo, déjenlo que él se defienda él solo. Y ya dijeron: bueno, está bien, déjenlo. Luego, en el versículo 33 dice lo siguiente: poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Cuando Gedeón fue y destruyó los altares, menciona la Biblia que entonces Gedeón se sintió investido del poder de Dios. ¿Y qué hizo? Fue y tocó unas trompetas, dice que unos cuernos de animales, y convocó a todas las personas y les dijo: vamos a luchar. Y las personas respondieron y se le unieron. Ya tenía su ejército. Pero algo que tenemos que entender es que es la misma mentalidad que tenía desde un inicio. ¿Por qué Gedeón se sentía débil? Se sentía débil porque él no tenía un ejército. Cuando llegó el ángel de Dios y le dijo: ¿sabes que tú, guerrero valiente, vas a liberar a este pueblo? Gedeón dijo: no, yo no puedo porque yo no tengo influencia, yo soy el más débil. Y en su mente lo que él pensaba es que yo necesito
tener mucha gente conmigo, necesito tener un ejército. Y cuando sintió que Dios ya lo había escuchado y que Dios lo iba a ayudar, dijo, entonces ahora sí me va a dar mi ejército. Lo que quería era cumplir su forma de ver las cosas. Y juntó su ejército, pero ahorita vamos a ver cómo no es lo que Dios tenía planeado para él. No es la forma en la que Dios quería liberar a su pueblo, porque muchas ocasiones estamos así, sobre todo los cristianos. Venimos y acudimos a Dios y le pedimos cosas. Hay una parte en la Biblia, que ahorita me acordé, que dice, no reciben lo que piden porque lo piden mal. Oran por intereses egoístas. Luego viene en Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero venimos y pedimos a Dios, y a veces pedimos hasta por cosas malas. Decimos, no, es que esta persona me engañó y me robó, o no me quiere pagar. Dios, hazle que pague y que le vaya mal para que aprenda. Si nosotros dejáramos que Dios nos transforme, hablaríamos bendiciones de las personas. Pediríamos porque les fuera bien hasta a los que nos han hecho mal. Y de esa manera Dios contestaría nuestras peticiones. Si no pidiéramos por nuestros intereses egoístas y a nuestra forma de hacer las cosas. Si le dijéramos, Dios, tú muéstranos, ¿qué quieres que yo pida? Dios, tú enséñame qué es lo mejor para mí. Esa oración estoy seguro que la contestaría. Y vamos a seguir con la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 7 versículo 2 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Lo que le está diciendo a Gedeón, ¿sabes qué? Es que tú no estás confiando en mí, sigues sin confiar en mí, tú estás confiando en tu ejército. Y ahorita estás confiado de que ahora sí puedes ir a pelear, pero porque ahora sí ya tienes 32,000 hombres ahí contigo. Pero no estás confiando en mí. Y cuando ganen, van a decir, Dios ni nos ayudó. Salimos adelante nosotros. Y eso pasa muy común. Como las personas, a mí me ha pasado, a lo mejor a ti no, pero a mí me ha pasado, que en ocasiones estoy en un problema y no sé cómo le voy a hacer. Y no sé, salgo del problema y digo, no, sí, le hice muy bien, salí adelante yo solo, Dios no hizo nada. Y eso nos puede pasar mucho, pero hay que cuidarnos de que no nos haya pasado ya, que Dios ya haya hecho cosas en nuestra vida y ahora que ya pasaron meses, que ya pasaron años, decimos, nada, yo siempre le he hecho yo solo, nunca he necesitado de Dios, yo siempre me he rascado con mis propias uñas. Pero en esta historia Dios no quería que pasara eso. Y no fue porque Dios quisiera, o no es que Dios quiera que le estemos todo el tiempo diciendo, ay Dios, es que sin ti de plano no soy nada, sino por nuestro propio bien. Estaba tratando de cuidar el corazón de Gedeón y del pueblo de Israel. Luego dice en el versículo 7, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a sus casas. De los 32,000 que tenía, le quedaron 300. Y yo creo que ahí sí Gedeón dijo, caray,
Primero Dios me dio el ejército y luego me lo quitó. Tal vez hay cosas que le has pedido a Dios y a lo mejor en un momento medio las tenías y luego se van. Y a veces pensamos, no, es que Dios me abandonó. No, Dios está trabajando contigo, está viendo por tu bien, aun cuando no, está viendo por nuestro bien, aun cuando no alcanzamos a ver. Pero Él está cuidando nuestra vida, está cuidando nuestro corazón, está enseñándonos. Porque para Dios es más importante tu alma, tu espíritu, que algo exterior a ti. Pero a veces no entendemos eso, que para Dios le importa más nuestra vida que algo externo a nosotros. Y la historia termina de la siguiente manera. Gedeón va con esos 300 personas. Dice la Biblia que se separan en grupos de 100, en 3 grupos de 100, y no se llevan espadas al campamento enemigo. Dice que se llevan unos cuernos que eran trompetas de ese tiempo, y que cuando están ahí alrededor del campamento enemigo, se ponen a tocar las trompetas en la medianoche, y los soldados enemigos se asustan y empiezan a pelearse entre ellos hasta que se matan ellos mismos. Y así Dios les dio la victoria sin usar un ejército, sin usar las espadas. Y sabes que todo esto, hay varias enseñanzas que nos da Dios. Dios usó a Gedeón, Dios liberó a su pueblo cuando Gedeón no era alguien valiente, no era alguien que tenía un ejército, no era alguien de influencia. El pueblo de Israel era un pueblo que había estado adorando 7 años a otros dioses, que se había perdido, que Dios se habían olvidado de él, y hasta que estaban ya en problemas se acordaron de pedirle ayuda a Dios. Pero sabes que a Dios no le importa si no eres perfecto, si has fallado, si ni siquiera confías en Él. Porque aquí en esta historia podemos ver cómo Gedeón no confiaba en Dios. Gedeón confiaba en el ejército, confiaba en que un ejército los podía liberar, pero no estaba confiando en que Dios podía hacer algo sobrenatural en sus vidas. Pero aún cuando podamos estar alejados de Dios por años, aun cuando no confiemos totalmente en Dios, Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Dice una palabra que me encanta, yo creo que es de las favoritas que me gustan de la Biblia. No lo anoté porque no venía con la historia, pero seguro la has escuchado. Está en Romanos, creo que está en Romanos 8. Sí, está en Romanos 8. Y dice lo siguiente: ni lo alto, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni demonios pueden separarnos del amor de Dios. Y me encanta porque viene una gran verdad. Ni cosas buenas, ni cosas terribles pueden separarte de Dios. Ni tus mejores actos, ni tus peores actos pueden separarte del amor de Dios. Vamos a terminar leyendo Primera de Timoteo 6:11, que es con lo que inicié. No sé si recuerdas con qué inicié, en que hay batallas buenas y batallas malas. Y Primera de Timoteo 6:11 dice lo siguiente: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Le está diciendo a Timoteo. Esta es una carta de Pablo a Timoteo, y le está diciendo: ¿sabes qué, Timoteo? Aférrate
dice a las siguientes cosas. Dice: persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, la fe, el amor, la perseverancia. Y luego es cuando menciona: pelea la buena batalla. ¿Qué es pelear la buena batalla? Aférrate a estas cosas, aférrate a tu fe, aférrate al amor. Eso es pelear la buena batalla. Y ni siquiera es algo fuera de ti, si te fijas. Son puras cosas que tienen que ver con tu interior, que tienen que ver con tus pensamientos. ¿Cuál es la forma en la que tú y yo vamos a poder ser usados por Dios? Vamos a poder ver milagros de Dios. Vamos a ver un cambio en nuestras vidas. Vamos a ver nuestra familia, nuestro alrededor salir adelante. Tiene que ver más con tu interior que con tu exterior. Es aferrarte a Dios, a tu fe, a amar, a perdonar, a bendecir a las personas. Aférrate a esas cosas. Esa es la manera en la que vas a poder ver milagros de Dios en cada quien en nuestras vidas. En vez de estarle pidiendo a Dios que venga y nos cumpla nuestro capricho, pidámosle a Dios: Dios, transfórmanos, guíanos, danos consejo, dinos qué hacer, muéstranos qué es lo que quieres hacer con nuestras vidas. Y sabes que esa es la manera en la que vas a empezar a ver respuestas de Dios, milagros de Dios. Vas a empezar a ver cómo Dios actúa en tu vida. Para terminar, te quiero enumerar algunas de las cosas que hizo Gedeón para que Dios actuara en su vida. Gedeón tenía miedo, pero Dios vino y le dijo: ¿sabes qué, guerrero valiente? Tal vez tú y yo tengamos miedo, tal vez nuestras fuerzas no sean suficientes, pero hoy Dios te dice a ti: guerrero valiente, aquí estoy contigo, no tengas miedo, yo te voy a sacar adelante en cualquier situación. ¿Qué otra cosa hizo Gedeón? Gedeón no creía en Dios, no confiaba en que Dios pudiera hacer algo, pero aún así actuó. Aún sin creer y aún con miedo, fue y destruyó los altares de dioses ajenos. Fue y obedeció a Dios y juntó a la gente. Y cuando hubo que despedir a la gente, también la despidió, aún sin confiar en Dios. Y tú sabes, si tú tienes tiempo en la vida cristiana, sabes que muchas veces nuestras emociones van a decir una cosa, la palabra de Dios va a decir otra cosa, y a veces, aún con miedo, aún sin estar seguros de qué es lo que va a pasar, si confiamos en Dios y si lo obedecemos, Él va a actuar en nuestras vidas. Y sabes qué, para terminar, me gustaría hacer algunas oraciones contigo. Tal vez es la primera vez que alguno de ustedes nos escucha. Tal vez tú tienes mucho tiempo escuchándonos. Tal vez hubo un tiempo en el que tu fe y tu confianza en Dios estaba muy fuerte, como el pueblo de Israel antes de llegar aquí. Acababan de ver los milagros, vieron abrirse el mar, vieron caer comida del cielo, vieron que Dios los rescató de ser esclavos en Egipto. Estaban muy fuertes en su fe en ese momento, tal vez, pero luego se desviaron, dejaron de confiar en Dios. Tal vez podamos estar en la misma situación, pero yo te aseguro que Dios te ama, que Dios quiere hacer algo en tu vida, y que si estás escuchando esta palabra es por alguna razón, y que Dios te quiere mostrar cuáles son los siguientes pasos. Y no es porque seas perfecto, no es porque lo merezcamos, sino porque Dios nos quiere cambiar y quiere hacer algo en nuestras vidas.